Buenas tardes, buenas noches. Tenemos hoy un tema, por cierto, fascinante, que es el mundo de los evangelios apócrifos. Y yo estructuré lo que vamos a hacer acá en 7 puntos. En primer lugar, hablar un poco sobre ese bombardeo que nos hacen los medios con supuestos hallazgos sensacionales. En segundo lugar, analizar brevemente algunos puntos de un apócrifo moderno, que es el Código Da Vinci. En tercer lugar, tratar de definir qué es un libro apócrifo en comparación con un libro canónico de la Biblia. Y después, la parte principal va a ser repasar los principales evangelios apócrifos, o sea, cuáles eran, cuáles son. Dedicarle unos minutos a qué es la corriente gnóstica, que fue muy prolífica en producir evangelios apócrifos. Y después vamos cerrando preguntándonos, bien, ante semejante cantidad de apócrifos, que son unas cuantas docenas de textos, ¿cómo se formó y por qué se formó el canon del Nuevo Testamento? Y al final, bien, ¿y qué valor tienen los textos apócrifos? Porque si uno estudia algo, algún valor deben tener. Y tratemos de definir entonces cuál es el valor del texto llamado apócrifo. Yo voy a ilustrar algunas de las cosas que voy diciendo con imágenes, pero estas imágenes son más una ayuda de memoria. No hay detalles en las imágenes que interfieran en lo que voy a ir explicando. Empiezo con el primer punto, que es el bombardeo con supuestas noticias sensacionales sobre la verdad del cristianismo. Si uno tiene un poco de memoria, se va a dar cuenta que casi todos los años aparecen noticias supuestamente sensacionales relacionadas con el mundo de las religiones. En Occidente, o sea, lo que es América Latina, América del Norte y Europa, estas supuestas noticias sensacionales se relacionan particularmente con la Biblia, con la figura de Jesús, con el cristianismo en general y también con el judaísmo. Esto no toca la parte africana de la población mundial, tampoco suele tocar la parte asiática, porque en el contexto de la religión budista, ¿qué interés van a tener en una supuesta nueva noticia sobre la figura de Jesús o de la Biblia? O sea, me refiero al mundo occidental, tanto del norte como del sur. Y a lo largo de los años yo estuve registrando con qué frases se anuncian estos supuestos descubrimientos. Y cito algunas. Un tema que nunca fue dado a conocer. Sí. De repente aparece en todos los diarios, en las noticias, en internet, en televisión, hacen películas y todo. O, por ejemplo, algo que siempre se ocultó, pero que ahora salió a luz. Otra frase, son todas frases literarias. La verdad jamás dicha sobre los orígenes del cristianismo. Y luego de algún tiempo en que esas noticias dan de hablar, siembran dudas, provocan alguna turbación, pero principalmente le dan mucho ingreso en efectivo a quienes las inventan y las divulgan, suele imponerse una cierta desilusión. Las novedades dejan de interesar, ya sea porque se demostró que eran pompas de jabón, o como un cohete que se tira ahí en Año Nuevo,
y que después se apaga y cae la ceniza y no quedó absolutamente nada, o porque la gente pierde el interés en ellos. Y les puedo ir mencionando algunas de estas supuestas verdades. Al comienzo de los años 90, eso ya es bastante más atrás, casi 23 años, 24 años, inventaron un montón de falsedades sobre unos hallazgos arqueológicos que se hicieron medio siglo atrás en un lugar que se llama Qumran, y la prensa mundial estaba llena de eso. Un poco más acá, ustedes se acordarán cuando hace unos 7, 8 años se descubrió el Evangelio que se llamó el Evangelio de Judas. Todo lo que dijeron de barbaridades, de inexactitudes y falsedades llenaba libros y libros y libros. Era todo mentira. En vez de darle el valor a ese texto como un testimonio histórico del siglo II, que habla sobre una corriente que se llama gnosis setiana, lo relacionaba con la figura de Judas y la figura de Jesús. Un común denominador de muchos de esos sensacionalismos es escrachar a la Iglesia, escrachando a Jesús y la Biblia, o diciendo que la Iglesia ocultó ese texto, o que no quiere que se dé a conocer porque entonces se derrumba la razón de la vida de la Iglesia. ¿Alguien de ustedes se acuerda de la película Estigma? En esa película se mezclaron 4 o 5 temas que no tienen nada que ver uno con el otro, y la gente que no tiene una formación bíblica o teológica o eclesiástica se lo creyó, y anduvo durante mucho tiempo, en muchas escuelas las vieron, me han llamado un montón de veces, sobre todo gente joven, a ver si era cierto lo que decían ahí, porque decían que la Iglesia había ocultado un texto que, de darse a conocer públicamente, le restaría importancia y la Iglesia tendría que cerrar su negocio, una cosa más o menos así. Yo recuerdo cuando nosotros vimos esa película en nuestro grupo de jóvenes en la iglesia, mi hijo, que en ese momento creo que tenía 12 años, me preguntó, ¿es cierto lo que dice ese texto? Y dije, yo conozco ese texto, pero ahí dicen que está oculto. No, ese texto existe. Y fui a mi biblioteca y se lo traje, impreso 30 años atrás. Nadie había ocultado ese texto. Era una frase que en la película decía que si esto se da a conocer, la Iglesia pierde devotos, porque ya no se necesita iglesia para conocer a Dios, porque en esa frase dice, levanta la piedra y me encontrarás, parte la leña y ahí estaré. Es un dicho del Evangelio gnóstico de Tomás, el copto. Nunca se ha ocultado nada. Entonces uno empieza a hilar fino. ¿Por qué divulgan esas noticias? Bueno, hay un montón de motivos detrás de eso. Uno es precisamente aprovechar algún tipo de espíritu, no quiero decir crítico, sino peor. El espíritu crítico es necesario que tengamos, pero es hacerle la contra a lo institucional, o a lo espiritual, o a la fe de la gente, o a una esperanza, etc. Y ganar plata con eso. Entonces, cuidado con lo que se divulga sobre los apócrifos, porque la mayoría de las cosas que se dicen evidencian que quien las escribe no ha estudiado los apócrifos. Y a los manipuladores de esos sensacionalismos, en realidad no les interesa el contenido ni la verdad, ni si es verdad histórica lo que dicen los apócrifos, solamente les interesa vender. Y venden, y con sus supuestas sensaciones meten la mano en el bolsillo de la gente y le sacan el dinero. Dan Brown vendió 60 millones de ejemplares de su libro. Si de cada libro tiene un solo dólar, con 60 millones uno está bastante hecho. O medio ya tendría 30, pero es mucho más lo que uno gana con un libro así. Y mucha gente se lo creyó. Y entonces vamos a partir de este apócrifo moderno porque es sintomático lo que este hombre vendió. Esa novela
fue el producto que más arrasó hace unos años atrás el mercado de la gente interesada en textos apócrifos. Y a la vez es el libro que más cantidad de inexactitudes históricas tiene. El autor dice, y es muy hábil en decirlo, es una novela. Pero en el mismo prólogo, él dice que esa novela se basa en estudios históricos y que los datos sobre obras de arte y documentos antiguos son reales. Y eso no es cierto. No son documentos fidedignos y verificables los que él cita. Pero al decir ambas cosas, dice una verdad y una mentira en la misma frase. Es una novela, eso es verdad, pero no es verdad que la documentación citada y las obras de arte que él aduce como comprobación sean fidedignas. El núcleo de ese apócrifo es el supuesto matrimonio de Jesús con María Magdalena y la supuesta hija de ambos, Sara. Ahora, hay una frase interesantísima en Proverbios: no hay nada nuevo bajo el sol. Esta historia es vieja, no la inventó Dan Brown, sino que la plagió de un libro llamado El Enigma Sagrado. El Enigma Sagrado fue escrito por dos norteamericanos, Weygand y Leigh, y eran esos dos tipos los que habían hecho a comienzos de los años 90 mucho dinero con una sarta de inexactitudes que divulgaron sobre los textos de Qumran. Y como vendieron tanto, que después se demostró que era totalmente falsificado, absolutamente todo, inventaron una nueva historia y otra vez hicieron plata. Esa cuestión del plagio que le hizo Dan Brown a estos dos autores, hace 3 años fue llevado a un tribunal en Londres. Lo denunciaron por plagio. Y cuando se preparó el proceso judicial, los dos volvieron a vender libros, unos porque la gente quería informarse del original y otros a ver qué es lo que decía Brown. Y después el asunto quedó en la nada. Eso a mí me da la referencia o la sospecha de que se arreglaron previamente. Bueno, te denunciamos, vendemos los 2 libros, después retiramos la denuncia. Y así fue. ¿Qué dice ese libro? El Enigma Sagrado. Es este libro. El Enigma Sagrado dice que Jesús se casó con María Magdalena y la hija de ambos, Sara, fue con la mamá, siendo muy chiquita, en canoa a Francia, y allí dio origen a la dinastía de los merovingios. Es una dinastía de la realeza de la Edad Media en adelante. Y prosiguiendo con esa trama, Dan Brown afirma que los templarios, que fue un grupo, una institución de religiosos de la Edad Media, que ellos guardaron ese secreto. Y que después de la destrucción de los templarios, esa destrucción es histórica, se fundó el Priorato de Sion. No tiene nada que ver con las hermanas de Sion. Y Dan Brown reitera que se basa en fuentes seguras para esa afirmación. ¿Cuál es la fuente de él? Un conjunto de documentos que se halló en la Biblioteca Nacional de París. Pero resulta que esa documentación la falsificó un tal Pierre Plantard. Y él en 1956 hizo esa documentación, la escondió en la biblioteca y después la encontró, supuestamente. En guaraní una palabra muy linda para eso, de guaú se dice, ¿no? Cuando uno hace en apariencia algo, y él después ante un tribunal
confesó bajo juramento que era una falsificación. Y ese es el documento histórico que Dan Brown aduce como verdad de la creación del priorato de Sion, que es la sucesión de los templarios para guardar el secreto del casamiento de Jesús con María Magdalena. Ahora, pregunto yo, para guardar un secreto, ¿no es mucho más sencillo matar a las 3 personas que lo saben? Hay que crear una institución para guardar el secreto. ¿No hay un error lógico ahí en el pensamiento? Nadie se lo ha planteado a Dan Brown, pero lo largó así. Y, bueno, el viaje en canoa de la pobre María Magdalena, canoa, no barco, ni crucero, ni avión, sino en canoa, desde Israel hasta Francia. Ustedes conocen el mapa de la vuelta por Asia Menor, por el Peloponeso, de toda la península ibérica. ¿Con qué brújula, con qué GPS hicieron eso? 2 mujeres, una de 30 o 40 y la otra de 3 años. O sea, los brazos bárbaros. ¿cómo? Los brazos bárbaros. Brazos bárbaros, sí, Superman. Y después hay otra afirmación que gustó a la gente, también en esta novela de Dan Brown, que es la que Dan Brown maneja para comprobar supuestamente el matrimonio de Jesús. Él dice que de eso hay un testimonio en el Evangelio de Felipe. Y que el texto del Evangelio de Felipe dice que María Magdalena fue esposa de Jesús y que Jesús la besaba frecuentemente en la boca. Yo me fui al Evangelio de Felipe, me conseguí los libros que hicieron los análisis correspondientes de esa afirmación. El Evangelio de Felipe es un texto del siglo III, no del primer siglo cuando vivió Jesús, María Magdalena, sino del siglo III, o sea, más de 200 años más tarde, y está escrito en idioma copto. Y resulta que ahí no dice esposa, sino que se emplea la palabra copta, jotre, aclarada al lado por el término griego, porque los coptos no tenían suficiente vocabulario para muchas cosas, entonces, como ya escribían con una letra tomada del griego, y muchos hablaban griego también, aclaraba como nosotros ponemos entre paréntesis, por ejemplo, algo, y al lado de jotre pusieron la palabra koinonos. La palabra koinonos significa colaborador, uno con el que uno tiene algo en común. En términos políticos es compañero, o en otras ideologías camarada, pero no compañero o compañera en el sentido erótico sexual. Para hablar de esposa se emplea en griego la palabra gyné y no koinonos. Pablo habla de los synkoinonoi, eso en griego significa los que trabajan junto conmigo, o los que son compañeros conjuntos de trabajo. Yo no escuché ningún análisis de alguien que haya dicho que ese es esposo de Pablo. Y para mayor confusión, Dan Brown dice que ese texto está en idioma arameo, y en arameo eso significa esposa. Nunca miró el texto que él cita como comprobación efectiva. ¿Se dan cuenta cómo se manejan las cosas? Ese texto es copto y no arameo. El copto no tiene absolutamente nada que ver con el arameo. Y otra ridiculez es el beso en la boca. En primer lugar, en el texto hay partes dañadas, porque es un texto viejo. Y justamente donde dice que él la besaba o saludaba, que también es otra traducción, no dice boca. Esa es una suposición de Dan Brown. Los expertos han estudiado eso y podía decir exactamente por el tamaño de la palabra también frente o mejilla.
Además, en los primeros tiempos del cristianismo, el beso no era necesariamente una forma de relación erótica. El beso era una forma de saludarse. Pablo también dice, salúdense con el beso santo, ósculo santo. Y nadie va a pretender afirmar que Pablo quiere fomentar una orgía con eso. ¿No? Hay que llevar a veces las afirmaciones a un extremo para darse cuenta de lo ridículo que son. Judas besa a Jesús. A nadie se le va a ocurrir que era el beso de una pareja. Disculpen si hago así ridiculizaciones, pero Dan Brown ridiculiza tanto las bases bíblicas e históricas, no solo bíblicas, sino históricas, que a veces hay que devolverle la gentileza. En una oportunidad Jesús le reprochó a un fariseo que no lo saludó con un beso. O sea, el beso era una cosa común y corriente de saludo entre la gente. Además, el Evangelio de Felipe es un producto gnóstico. Después vamos a ver un poco qué es el gnosticismo. Vamos a un pequeño repaso. Y la gnosis o el gnosticismo distinguen entre los que pueden conocer y comprender la verdad y aquellos que no lo pueden. Y los que pueden conocer la verdad, cuando reciben una enseñanza de otra persona, eso se representa literariamente como diciendo que esa persona le dio un beso. Entonces la simbología del beso es el traspaso de los secretos gnósticos de una persona más instruida a otra. Y los cristianos normales, dicen los gnósticos, no saben de esto nada, sino solamente se transmite entre los iniciados y los que son capaces de comprender. Y un texto, el gnóstico dice, por eso nos besamos unos a otros. O sea, hay una simbología en el beso, como nosotros la usamos en un saludo al final de una carta diciendo te mando un beso, te mando un abrazo. Es un símbolo de unión, de amistad, de cercanía, de lo que fuere, desde lo familiar hasta la amistad en general. Entonces, toda esta interesante simbología del beso está también en los textos gnósticos y no es ninguna comprobación de que Jesús haya estado en pareja con María Magdalena. Y los que todavía me siguen insistiendo, sí, pero tiene que haber habido algo, les pregunto directamente, ¿y cuál sería el problema? ¿Cuál sería el problema? En el judaísmo, la pareja, el casamiento y los hijos eran dones de Dios. Y bueno, después ya no quedan argumentos y se calla. Cuando uno al final dice, ¿y cuál es el problema? Acá, ustedes en la pantalla tienen los dos textos que aduce Dan Brown. Entre corchetes están las palabras supuestas y precisamente acá dice que él la saludaba y después no dice más nada, y acá saludaba, besaba frecuentemente él, y podría ser frente o mejilla con la misma cantidad de palabras. El texto, en todas partes donde hay varios puntos o donde hay vacíos, es texto dañado. Así que todas las comprobaciones que Dan Brown aduce son inventos, absolutamente inventos. Le dediqué un poco de tiempo especial a esto porque es el mecanismo con el cual se fabrican hoy apócrifos. Y en parte esto vale para la antigüedad, no del todo, pero en parte también. Hasta el momento, en la mayoría de los casos, los anuncios de grandes novedades de apócrifos se evidenciaron como totalmente exagerados. Hace 2 años encontraron otro pedacito así chico, donde supuestamente decía otra vez algo de la esposa de Jesús. Alguien divulgó algo sobre libros de metal.
Después encontraron en Australia un evangelio negro, ennegrecido, donde supuestamente Jesús hace el anuncio de que va a venir el profeta Mahoma y que ese va a ser el verdadero, etc. Resulta que ese es un texto del que se sabía, pero no se había encontrado hasta el momento, escrito en el siglo VII por un cristiano que se hizo musulmán. Y él elaboró un supuesto evangelio y lo atribuyó a Jesús, y no tiene absolutamente ningún valor histórico. Tiene valor histórico para el siglo VII, pero no para el siglo I. Y así todos los años va a aparecer algo. Y con seguridad el año que viene va a aparecer algo nuevo otra vez. Lo curioso es que también hay gente del mundo académico que está fascinada por las supuestas verdades de los apócrifos. Y un ejemplo típico es un grupo de investigadores en los Estados Unidos que se hace llamar Jesus Seminar, el Seminario de Jesús, y que investiga la vida de Jesús. Y ellos afirman que para la reconstrucción de la vida de Jesús tienen muchísimo valor algunos textos apócrifos, como por ejemplo el Evangelio de Pedro y el Evangelio copto de Tomás. O sea, también en el mundo académico hay gente fanática por el supuesto valor original de los apócrifos. Y vamos a pasar entonces a la siguiente pregunta: ¿qué es un apócrifo? En realidad, para entender lo que es un apócrifo hay que ver en primer lugar lo que significa canon. Canon es una palabra que proviene, como todos los términos inteligentes castellanos, del griego. Canon es griego, y esa palabra a su vez viene del semítico, del hebreo, cané, que significa caña de medir, o regla o medida. Entonces la palabra canon es una medida, diríamos hoy como un metro. Y a mediados del siglo II y III, la palabra canon se aplicaba a las doctrinas que la Iglesia consideraba correctas. Ahí ya usaban el latín también, y en latín se decía eso, regula fidei, la regla de la fe. O sea, las afirmaciones fundamentales de la fe. Jesucristo, Hijo de Dios, muerto por nosotros, resucitado, así, ese tipo de afirmaciones fundamentales. Eso se llamaba la regla de la fe o el canon de la fe. Y un tiempo después, canon empezó a aplicarse a la lista de los libros que la Iglesia tenía por inspirados por Dios. Entonces, primero era el conjunto de las reglas de la fe y después la lista de libros que contenían estas verdades de la fe. Y canon pasó a designar así una colección normativa, regla, de escrituras sagradas. Y por eso en la Iglesia cristiana se dice o se establece que la Biblia es la regla y la medida y la norma para la fe cristiana, o la base, si quieren. La palabra apócrifo en griego también significa oculto o escondido. No es algo negativo de por sí, pero en los primeros tiempos del cristianismo tenía el sentido de excluido del uso en el culto. Había mucha gente que leía apócrifos y la Iglesia no tenía problema con estos libros, solo que decía que en el culto o en la celebración o en las tempranas misas estos libros no se leen porque no transmiten verdades inspiradas. Pero si alguien las quería leer en su casa, pues las leyeron. Durante mucho tiempo se leyeron muchos de estos libros y no había ningún problema. Y en ámbitos cristianos se llama libro apócrifo
aquel escrito que no pertenece al canon, pero que de alguna manera tiene algún tipo de relación con la Biblia. O sea, a nadie se le ocurre decir que el Martín Fierro o la Ilíada son apócrifos, porque no tienen relación con la Biblia. Y tampoco han pretendido ser parte del canon. Los libros apócrifos los hay del Antiguo Testamento y los hay del Nuevo Testamento. Lo que hicieron, ahora vamos a concentrarnos en los del Nuevo Testamento, es copiar los géneros literarios que usaban los autores del Nuevo Testamento. ¿Qué es un género literario? Es un molde, como los moldes para hacer pan o torta, que para determinadas comidas se usan determinados moldes y no cualquier comida queda bien hecha en cualquier molde. Así hay moldes literarios para determinadas cosas. Sería un poco raro ver una cotización del dólar en forma de rima o con un margen negro, ¿no? Podría ser para Argentina, pero no es el género literario. La cotización tiene algunas cosas que se indican como título y después hay columnas, hay un lenguaje especial, antes era negro, ahora es blue, etc. Cambia de color. En cambio, lo que tiene un marco negro, ya de lejos se ve que es un aviso fúnebre. Es un género literario. La Biblia está llena de géneros literarios que se usaban en la antigüedad, como hoy existe la novela policial, el discurso político, la mentira política, el sermón, la carta de negocio, la carta de amor. Todos esos son géneros y formas literarias diferentes. Y en el Nuevo Testamento encontramos muchas de estas formas. Fundamentalmente hay 4 grandes formas que les puse acá, que son los evangelios, los 4 en el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos de los Apóstoles, tenemos cartas o epístolas y tenemos el género apocalíptico. Eso es en el Nuevo Testamento. ¿Qué hicieron los autores de los apócrifos? Como estos géneros tenían un éxito enorme, copiaron el género. Es como si ahora tuviera un exitazo impresionante. ¿Qué género, por ejemplo? ¿Qué se les ocurre? El terror, supongamos el género del terror. Entonces, el que quiere vender o que quiere comunicar algo o que dice que quiere fortalecer una determinada comunidad, porque hay muchos motivos por los cuales se hicieron apócrifos, o que quiere dar a conocer cosas que no se conocen, va a elegir ese género, porque el género le garantiza el público. Bien, y entonces hay exactamente los mismos géneros que en el Nuevo Testamento en el mundo apócrifo. Tenemos ahí, en primer lugar, evangelios apócrifos, que son relatos legendarios sobre la persona de Jesús, sobre la Virgen María, sobre José, y que ponen en boca de Jesús palabras no citadas en los evangelios canónicos, y a veces toman palabras de los evangelios canónicos y los presentan en otros contextos. Algunos de esos escritos se conocen porque algún padre de la iglesia los ha mencionado. En otros casos se han encontrado algunos fragmentos y en algunos casos tenemos los textos completos. 10 capítulos, 20 capítulos, 50 capítulos. El texto completo se ha conservado. Después hay historia de los apóstoles, porque el relato del
en realidad no es una historia de apóstoles, sino son hechos de los apóstoles, y el personaje no es un apóstol, sino el Espíritu Santo. Esta manera de presentar hechos de apóstoles fue muy exitosa también, y se han conservado varios intentos de representar historias de apóstoles. Hay de Andrés, de Juan, Pablo y Tecla, Pedro, Tomás y otros. Lo mismo pasó con las cartas. Hay cartas muy interesantes atribuidas a Jesús. Hay toda una correspondencia entre Jesús y un rey en Siria. Es del siglo III esto, pero lo han puesto en divulgación como que fuera del siglo I. Hay más cartas de Pablo. ¿Ustedes se acuerdan que en un texto Pablo dice: cuando hayan leído su carta, intercámbienla con la de los laodicenses? ¿Y dónde está esa carta de los laodicenses? Se perdió, hasta que surgió un tipo que la fabricó. Sí, la hizo. ¿Cómo se puede falsificar una carta de Pablo? ¿Qué método usarían ustedes para venderle al público una carta de Pablo que todavía no se había descubierto? Copiar y pegar. Lo que hoy se hace en la universidad, en la escuela, en todas partes, copian y pegan. Y el que falsificó esa carta, los laodicenses, hizo exactamente eso. Tomó pedazos, sobre todo de Filipenses, pero mezcló algunos un poco de Gálatas, de Colosenses, Efesios, y los compaginó, le puso el saludo y el nombre, y no se olvidó de poner a los laodicenses, y estaba hecha la carta. Fue un poco bobo porque la hizo en latín, cuando Pablo escribió en griego. Pero esa carta tuvo tanto éxito que en la edición de la Vulgata, ustedes saben lo que es la Vulgata, la Biblia oficial de la Iglesia Católica, en la edición en latín, no en la traducción en castellano, en la edición en latín está esa carta. O sea, cuando se declaró el libro oficial, la Vulgata, todavía se creía que era una carta auténtica. Y estamos en el siglo XVI. Durante más de 1000 años el tipo engañó a toda la iglesia. Pero, como tampoco comían vidrio, no la pusieron entre las cartas de Pablo, sino en un apéndice al final. Esto es una tabla de cánones, después la pueden ver acá, con el canon hebreo, el canon de la versión griega, Septuaginta, el canon en latín, el canon de la Iglesia Católica y el canon de la Iglesia Evangélica, con o sin textos deuterocanónicos. Y acá, en un anexo, metieron la carta a los laodicenses. Lo muestro como un ejemplo de cómo a lo largo de un milenio un fantasma andaba dando vuelta y que todavía en ese siglo, cuando la Vulgata se declaró la Biblia oficial, funcionaba en la mente de algunos como: no será cierto, porque no la querían sacar del todo porque entonces se perdería algo de Pablo, pero tampoco lo creyeron del todo, entonces lo pusieron en el apéndice. Lo pueden mirar en cualquier edición en latín de la Vulgata. También han hecho cartas de Bernabé y otras más, y también varios apocalipsis. Una de las cosas más curiosas de los apocalipsis es que el llamado apocalipsis de Pedro, apócrifo, influyó sobre la mentalidad cristiana con respecto al infierno. Cuando uno pregunta qué castigo se imagina que hay en el infierno, y la gente va a contar un montón de cosas. Estas cosas no salen del Nuevo Testamento, sino del Apocalipsis de Pedro. Y ahora vamos a ver algunos apócrifos. Acá hay un listado de algunos de los más importantes que son evangelios apócrifos. Vamos a ver los textos. Un papiro llamado Oxirrinco con un número, Evangelio de María, se sobreentiende que es María Magdalena, pero se llama María.
protoevangelio de Santiago, evangelio del pseudo Tomás, evangelio de Pedro, evangelio copto de Tomás, apócrifo de Juan, evangelio de Judas, papiro Egerton, y vamos a ir viendo uno tras otro. El de Oxirrinco es del siglo III o IV, allá por el año 1906 encontraron en un basural de la antigüedad 4.000 documentos en papiro, en Egipto, 4.000. La publicación de esa enorme cantidad de literatura llena 70 tomos. Es una biblioteca gigantesca. O sea, en algún momento alguien limpió una biblioteca y tiró todo al basural y después se tapó eso y se conservó. Se encontró, por ejemplo, un fragmento del Evangelio de Mateo, se encontraron muchos textos del Nuevo Testamento y se encontraron varios textos también apócrifos. Este es un pequeño pedazo, ahí está la transcripción, son 2 columnas, es un evangelio gnóstico del que no se sabía nada, apareció este pedazo y destaca la típica oposición gnóstica entre el cuerpo material y el alma incorruptible. Es un tema que aparece en muchos textos gnósticos. El cuerpo es inferior, es bajo, es malo, el alma es superior, es luminoso, es divino y salido de Dios. Un texto apócrifo. El Evangelio de María, este es un fragmento de ese texto. Este texto existe en idioma griego y también en idioma copto. El Evangelio fue escrito en el siglo II y después lo tradujeron al idioma copto, que es el idioma egipcio. Es también un texto gnóstico, pero tiene muchísima importancia para el estudio de la historia y de la Iglesia, porque es un testimonio de liderazgo femenino. En el siglo I, primero, ¿no? Y en el siglo II había liderazgo femenino.